¿Se ve? No, no se ve. Está grabando. Hola amigos, bienvenidos al taller de Estética de la Poesía para Principiantes. En esta tercera sesión voy a utilizar un concepto de Ernesto Sábato, que fue un estudioso de la estética clásica, sobre los poetas y sus visiones, como él llamaba. Ernesto Sábato hablaba del concepto de que los poetas tenían sus visiones en base a los demonios. Bueno, el concepto no era de él, era de Platón, y tampoco de Platón, era de los sumerios, los babilónicos, los egipcios, y el concepto llegó a la antigua Grecia. En sí, Platón tenía una idea en la cual hablaba que los demonios eran los que entregaban a los poetas ciertas visiones, así como a los místicos cristianos en su quehacer estático recibían las visiones de la Santísima Trinidad. Los poetas de la antigüedad recibían visiones de demonios. ¿Qué ocurría cuando ellos recibían esas visiones? Por lo tanto, ellos podían desdoblarse, podían subir a la eternidad y estaban en un estado en que no existe ni la vida ni la muerte, en un estado de resurrección, como llamarían el romanticismo alemán mucho más tarde. En ese concepto ellos estaban en el límite, en la frontera entre los sujetos y los objetos. Estaban sobre el bien y el mal y podían ver el futuro y también podían ver el pasado. Me detengo en ese punto porque para mí es interesante el concepto del demonio. El demonio es el concepto del enemigo. No tiene otra significación. Me remito a una parte bíblica que tiene mucha poesía. Claudia Prócula, que es Claudia Perpetua, la tradición cristiana dice que era la esposa del sexto procurador romano Poncio Pilato. Claudia es coja, en el latín es coja, la coja perpetua. No sabemos si realmente existió, fue una de las primeras santas cristianas que llevó el cristianismo a las catacumbas. En Mateo, que es el único evangelio donde las nombra, no la nombran. De hecho, estas las tradiciones cristianas posteriores la nombran, los evangelios apócrifos, como se llaman, o los evangelios orientales. Ella tuvo un sueño que muy escuetamente en el evangelio se habla, que manda a un sirviente y le dice: dile a mi esposo que no condena a ese hombre justo porque tenía muchas pesadillas por él. Pero la tradición cristiana oriental y ortodoxa describe algo muy interesante, una poesía muy relacionada con lo que estamos hablando. Una montaña, va cayendo un pequeño río de sangre. En ese río de sangre hay un cordero que está herido. Hay unos lobos que lo quieren matar, no lo han matado. Están los soldados romanos observando, están los ancianos, están los sabios y están los fariseos observando. Este concepto poético de simbología es lo que se entiende que fue una visión demoníaca. La tradición oriental entiende que esto no fue una visión, de una mística, ya que los romanos eran un pueblo pagano, y ya que incluso Claudia ni siquiera se cree que existió, que solamente era la conciencia del procurador romano Poncio Pilato. Se grafica muy bien por el novelista Anthony Burgin, escritor de La Naranja Mecánica, que cuando escribió la obra Jesucristo Superstar, los sueños de Pilato los tenía el mismo Pilato y no los tenía Claudia, porque lo más probable es que Claudia no haya existido y que esa aparición que él tuvo nunca haya existido. Por lo tanto, la visión poética de tener a demonios que te están soplando, que te están entregando, que te están mostrando el pasado, el futuro, que hay un concepto que la vida y la muerte se detiene, porque te están entregando visiones en galimatías, en un lenguaje oscuro. Voy a la novela famosísima de los años 60, El Exorcista. La novela El Exorcista cuenta a gran modo, en diferenciación, yo estoy apuesta con lo que fue el film, cuenta una niña, era un niño, pero cuenta la historia de una niña que era poseída por una entidad demoníaca. En justa posición, era una niña poseída por un demonio
Pero la otra parte que estaba sepultada bajo esa novela, era que el mayordomo suizo tenía una hija adicta al crack, a la cual iba a visitar, y la cual estaba profundamente viviendo la miseria junto con otros adictos al crack. Y él no lo cuenta. Los detectives lo siguen y se dan cuenta, y eso demuestra que sepultado bajo esta obra estaba la verdadera obra. La que realmente estaba poseída por el mal era su hija, la que era una adicta al crack, la que tenía todas esas fallas. Por lo tanto, demostraba realmente que era una cosa social, la adicción a las drogas. No era esto, porque este libro era una neurosis demoníaca, no era lo que la película convirtió en una secuencia de terror. En estos sábados, que también le vio esta película y que también es un concepto estético sobre él, trata de decodificar para entender que esta novela de Wilhelm Friedkin era eso, era la adicción a las drogas. Y nunca fue una posición demoníaca, ya que lo más probable es que esta niña, o el niño que realmente existió, haya tenido la cualidad de leer tu pensamiento, de meterte en tu inconsciente y decirte lo que tú no querías saber. Vuelvo al principio de la estética clásica, de Platón, de que los demonios eran los que entregaban a los poetas y los hacían parte de una sensibilidad peligrosa. Por eso había que expulsarlos de la República, porque tenían contacto con entidades. No olvidemos que Bate viene de vaticinio. El profeta es el que está vaticinando constantemente cosas oscuras, cosas que pueden ocurrir. Por lo general ellos están hablando o de pestes, o de hambrunas, o de guerras, o de muertes, o de catástrofes. Por lo general la poesía siempre está en ese parámetro. Emily Browne, que es una escritora muy joven que no tenía mucha experiencia, escribió y descifró muy bien lo que era el concepto de un hombre en una de sus novelas que estaba poseído por entidades demoníacas. Ella no tenía para nada conocimiento del concepto del exorcismo ni nada, pero en una de sus novelas habla con mucha libertad y con mucha prestancia de lo que es uno de sus personajes poseído por un demonio. Entendiendo de esa forma el concepto de que Ernesto Sábato hablaba de que los poetas tienen esa cualidad de codificar mensajes que no se tiene por qué saber. Eso se aplica también en el concepto de la música docta, la música clásica. Están los casos de Tchaikovsky, Shostakovich, Mozart y otros que decían que me remito más que nada a Mozart, que decía que cuando él iba caminando por un parque, estaba muy chico, él decía que había alguien que le hablaba y él no lo veía y que le hablaba de música. Entonces lo único que hacía era ponerse a escribir. Lo mismo Tchaikovsky, que lo encuentra su ama de llaves muy pequeño gritando: déjenme, callen, la música no me deja tranquilo. Como que hay entidades, como que energías que se encuentran girando en el cosmos, se encuentran decodificándose en estos pararrayos, que serían los músicos, que serían los poetas, que serían los pintores. Lo que llamamos poesía es un lenguaje que tenemos, un lenguaje misterioso, es un lenguaje impreciso, es un lenguaje ambiguo que está escrito en símbolos, en signos oscuros, equívocos. No hay cualidades para poder decodificarlos. Pero estos lenguajes que caen en esa ambigüedad son en los cuales han escrito los grandes poetas desde la antigüedad y desde Gilgamesh, desde la epopeya más antigua, desde que esto parte, desde lo que entendemos como poesía, desde lo que entendemos como civilización. Esto vendría siendo, este poesía es que es un lenguaje que, vuelvo a decir, oscuro, un lenguaje contradictorio, un lenguaje que a veces es decodificable, que a veces no, pero es un lenguaje lleno de verdad. Es un lenguaje que tiene mucho que decir, es un lenguaje que es probo, es un lenguaje que está apuntando constantemente. No olvidar que los profetas de todas las eras y de todos los credos han declamado en poesía. No olvidar que al Corán significa verso, que sutra budista significa verso. No olvidar que todo el que se haya parado alguna vez, de hecho Jeremías, Isaías, todos
han escrito en ese concepto. El concepto demoníaco vendría siendo lo que se llaman hierogramas. No voy a decirles, quiero que ustedes lo busquen, si es que hay alguien viéndome ahí atrás, quiero que se den ese trabajo, un hierograma, y esa es la idea. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Esa es la tarea. La explicación de los teólogos sobre lo que es el infierno, sobre lo que son los demonios, siempre es discutible. Pero nadie discute a Dante, nadie discute a William Blake, nadie discute a Milton y su paraíso perdido, nadie discute a Rimbaud y su temporada en el infierno, a Dostoyevsky o a Kafka. Nadie discute. Incluso hay una anécdota que en Ravenna, donde vivía Dante Alighieri, los vecinos, la gente que lo conocía decía, ese hombre que va ahí estuvo en el infierno. O sea, ni siquiera una cosa metafórica. Ese hombre había estado en los infornos, dentro del horno. Inforno, dentro del horno. La etimología de la palabra es esa. Porque para el mundo escandinavo el infierno es el hierro. Pero para el mundo greco-latino es dentro del horno, inforno. El concepto era que Dante, de quien ya hemos hablado un poco, él había, bueno, aparte de captar un poco, de cuestionar y meter a unos cuantos papas y unos cuantos de corruptos, como existe en esta época, a los infiernos en distintos niveles, todo el mundo pensaba, nadie dudaba que Dante había estado en los infiernos, nadie ha dudado que Rimbaud haya tenido alucinaciones o visiones infernales, así como los textos cristianos, nadie duda que Juan en Patmos haya sido llevado hacia una visión apocalíptica, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría un poco detenerme en un ejercicio que, claro, la Biblia, todos sabemos que la Biblia es un libro fundamental para la cultura judío-cristiana, donde existen, Raúl Zurita en su taller recomendaba mucho leer la Biblia, el Génesis, pero me detengo en muchas alucinaciones, la clave, el símbolo, va a ser corto, el símbolo. Cerca de 143 veces el número 40 aparece dentro del concepto bíblico. Los poetas que están tú escribiendo, puedes jugar también con eso, puedes empezar a experimentar con los símbolos. Llovió 40 días y 40 noches. Moisés viajó 40 años por el desierto, fue 40 años pastor. Jesús estuvo 40 días en el desierto, el concepto cuaresma, al resucitar estuvo 40 días sobre el mundo, etcétera, etcétera. Existen miles de interpretaciones. Esta interpretación, cuando uno escribe un poema, dentro del formato del papel, lógico, porque eso es lo que estamos hablando, se puede jugar con los símbolos, se puede jugar con la codificación. Podemos nosotros construir nuestro propio código. Recordemos que es un lenguaje, la poesía es un lenguaje indescifrable, pero que es muy verdadero. Es un lenguaje que entrega sentidos y conceptos, pero con símbolos oscuros. Por algo vuelvo al concepto de que los griegos decían que los demonios eran los que entregaban los poemas. El romanticismo alemán levantó mucho eso. Jugó mucho con la idea del cementerio, jugó mucho con la idea de lo lúgubre, jugó mucho con la idea de los espíritus, jugó mucho con la... No olvidar que la anécdota dice que en un lago en Inglaterra, una noche de tormenta, estaba el poeta Schiller, estaba Mary Shelley también, que era su hermana, y otros, y creo que Lord Byron. Y entonces el que escribiera el mejor poema o el mejor cuento de terror, entonces ella escribió Frankenstein, que en realidad no era Frankenstein, era el nuevo Prometeo, el concepto. Entonces, es jugar con los códigos, es jugar que los poetas tenemos ese concepto del demon en nuestra cabeza, el creer que nosotros hemos estado fuera del viejo pulsado del paraíso, como sería República, o también como Milton. Recordemos que John Milton, el gran poeta inglés del periodo del rey Carlos I, Milton quedó ciego de tanto escribir los proclamas para Cromwell. Él perdió la vista. No es normal, y tampoco es una cosa simbólica, que los grandes poetas como
Homero sea ciego, Milton sea ciego, Borges sea ciego. Es querer, no es querer que estén ciegos, es como la idea de San Pablo. Queda ciego de tanta claridad. Has visto una luz, queda ciego. Entonces, tú estás captando otra, estás percibiendo otra realidad. Milton escribió El Paraíso Perdido, ese maravilloso libro que se llama El Paraíso Perdido. Él habla de la gran batalla que existió en los cielos entre Luzbel y las legiones del Arcángel Gabriel. En una gigantesca batalla él describe cómo van ellos cayendo hacia el mundo, y en los libros de Doré, maravillosos, en blanco y negro, se ven cómo los arcángeles, los querubines, los serafines, las potestades, las dominaciones se enfrentan a muerte protegiendo el trono del Dios, donde estarían los querubines que giran 7 veces. 7 veces. También es un número que aparece muchas veces en la Biblia, protegiendo a Dios. Entonces, con 1/3 de los ángeles fueron a dar a este mundo, que es el infierno. Este es el verdadero infierno. Milton también supuestamente fue acusado en su época de ser demoníaco, de tener conexiones con el ocultismo, cosa que ha seguido ocurriendo. No olvidemos que Salvador Dalí, que era muy amigo de Giger, el gran pintor y el gran creador de Alien y de esos mundos monstruosos, y Lovecraft, el continuador de la obra literaria de Edgar Allan Poe, y incluso el mundo del cómic ha tomado a Lovecraft. Arkham, el Batman, los cómics de Batman, Arkham es la prisión donde están todos los malos, viene de H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, que creaba esos mundos con un Cthulhu. Cthulhu es un demonio, con tentáculos, parecido a lo que es un octopus o un pulpo. Y él padeció mucho, sufrió mucho, porque él vivía en el mundo puritano de los Estados Unidos de principios del siglo XX. Modestamente yo le escribí un poema y quiero declamarlo ahora, imaginando que él ganó el premio Nobel. Más o menos así, es muy poco corto. Dice: en la Suecia fría, de cúpulas y puentes, esa noche en el palacio de los conciertos, H.P. Lovecraft escucha al gran mariscal que dice: levántese y póngase de pie, y reciba de su majestad el rey el premio Nobel de la literatura. Llorando de emoción, Lovecraft se acerca al centro de la Academia Nobel, y en la oscuridad la bestia Cthulhu con sus tentáculos lo abraza. En su mano izquierda deposita una medalla de oro, y con su mano derecha entierra sus venenosos tentáculos. Ese es una idea de crear un mundo imaginario, crear cosas que no existen, crear un discurso de un Borges que nunca recibió un Nobel, imaginar que todos los no Nobel, Tolstoy, James Joyce, Sigmund Freud, pudieran ellos también haberlo recibido. ¿Por qué no? Porque quizás, como decía Platón, en otras dimensiones lo que nosotros estamos pidiendo es demasiado peligroso y puede cumplirse. La idea de Platón era la siguiente: que mucho cuidado con los poemas, porque al decodificarle la poiesis, que es el parir, los poemas se pueden cumplir. Mucho cuidado con escribir cosas muy horrorosas, porque esas cosas horrorosas pueden llegar a nuestras vidas. Mucho cuidado con eso. Si tú escribes sobre mariposas negras, lo más probable es que esas mariposas negras revoloteen a tu alrededor. Sabemos que la eternidad claramente no existe, que, como lo había dicho una frase anterior, la eternidad solamente existe en el mundo ideal platónico, que es el mundo geométrico, trigonométrico, matemático, y que quizás los egipcios se acercaron con esas grandes estatuas a Ramses, donde están eternamente. Se puede ver. Voy a muy sintéticamente voy a explicar algo de Walter Benjamin. Es un crítico literario maravilloso. Voy a recomendar 4 libros del cual yo me he nutrido para esta clase. El primero se llama La obra de arte en la era de la producción técnica. El otro, El autor como productor. El siguiente, sobre algunos temas sobre Baudelaire. Y la experiencia y la pobreza. Me detengo en el primero. Tiene un concepto muy interesante que ojalá les guste.
él era mucho de construir figuras geométricas, porque también tenía esa idea de que a lo mejor la poesía podía acercarse a esa perfección. Él decía lo siguiente, la narración. Está claro que la narración existe. Este es un texto narrativo, imaginemos que aquí hay un texto. Entonces él decía que al ingresar a la narración, la sustancia poética, ingresaba al fluido de la narración. ¿Qué ocurría? Nacía aquí en este momento el discurso lírico. Él decía que al ingresar la sustancia poética a la narración nacía el discurso lírico, creando dentro de esto una tensión. Esa tensión que se provoca dentro de la narración, esa tensión es la que provoca, es lo que genera la subjetividad en el discurso. Para estudiar, Benjamin decía, el discurso del sujeto. O sea, para entender el concepto, para poder tratar de llegar a entender el concepto de lo que es el texto narrativo. ¿Por qué? Porque Benjamin decía lo siguiente, que mucha de la mejor poesía del mundo está escrita en forma narrativa, en forma de cuento, en forma de novela, en el Ulises, en La Guerra y la Paz, en el Quijote, en el Busca del Tiempo Perdido, con Virginia Woolf y las olas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Walter Benjamin hacía esa crítica, hacía este análisis. Entonces, él creaba en este concepto la obra de arte en la era de la producción técnica una nueva función, nacía una nueva era. Él ponía a Baudelaire como parámetro. Él decía que Baudelaire estaba en la época en que él ya tenía que ser el productor de su propia obra, porque él estaba en un mundo donde había un mercado y donde habían editoriales. Entonces Baudelaire ahora debía no simplemente publicar, ahora debía luchar por este pequeño espacio con otros poetas. Entonces, al luchar este espacio con otros poemas, Baudelaire creaba, su obra maestra, todos la conocemos, La Flor del Mal, El Espíritu Ideal, y paradojalmente esa obra lírica estaba escrita para gente que no quería saber nada sobre eso. Esa era la idea, o sea, escribir El Espíritu Ideal, La Letanía de Satanás, y maravillosamente, como él lo decía en francés, Toi, les plus savants et les plus beaux de Marc, les privés de Marc. O sea, Satanás, tú que estás en los cielos, que no has sido comprendido, príncipe de la luz, emerge a las tinieblas. Esos tipos de poemas de la letanía de Satanás causaron mucha conmoción en esa Francia ultracatólica, ortodoxa y conservadora. Por lo tanto, a pesar de que era un poeta considerado, entre comillas, maldito, Baudelaire tuvo muchas ventas. Hubo gente que lo publicó, se publicaron muchos de sus libros. Entonces, él sabía el efecto que estaba, él sabía dónde estaba pisando, él sabía que ahora había un fenómeno literario, habían otros poetas que también querían competir contra él, y él lo estaba logrando, él lo había logrado y estaba jugando con esos parámetros, y Benjamin lo grafica muy bien. Hay una parte interesante también sobre el concepto de que se fue desarrollando después porque existió la cámara. De hecho, nació la cámara fotográfica. Hoy en día todo el mundo puede ser artista. De hecho, todo el mundo puede escribir, pero no es escritor. Todo el mundo saca fotografías, pero no es fotógrafo. Todo el mundo filma, pero no es cineasta. A la contradicción de lo que el gran Pier Paolo Pasolini decía, que los escritores no existen, porque todo el mundo escribe. Por lo tanto, cuando tú escribes una carta de amor, también es escritor. Y a la gran crítica que él también hacía, que la maravillosa poesía era la que costaba mucho traducir. Él decía que los más grandes poetas
eran los que costaban mucho traducir. La antípoda, pero todo lo contrario, era Borges, que decía que los escritores que resisten la lectura de otra generación son maravillosos, pero son sumamente aún mejores cuando pueden ser muy bien traducidos. Porque cuesta mucho traducir la poesía. La eufonía es destruida, la musicalidad. Pero sí decía Borges una cosa: la novela no tiene problemas en ser traducida. Es muy fácil traducir una novela. La novela tiene la cualidad de resistir la traducción. La poesía no. Ahí está el dilema que se producía. Y eso es lo que hace que en la estética de Walter Benjamin aparezca en esto, el autor como productor. El caso que yo hablaba de Baudelaire, la obra de arte en la era de la producción técnica, lo que sintéticamente traté de hablar sobre el cine, sobre la pintura, sobre la fotografía. Pero acá está, la experiencia y la pobreza. También Walter Benjamin habla de eso, de la experiencia y la pobreza, entendiendo la experiencia y la pobreza en base a la vida de los grandes genios. Que me detengo un poco en esto, que en ese periodo nacimiento del capitalismo, decían lo siguiente: los valores, no es que el hombre haya perdido el sentido trágico. El hombre jamás ha perdido el sentido trágico. No, nunca de hecho, lo más trágico que se escribió hasta la poesía isabelina fue lo que escribió Shakespeare. Fue con su Hamlet, con su Rey Lear, con La Tempestad y todo eso. Eso lo hizo Shakespeare. Y desde ahora no hay tragedia moderna. Pero no es que hayamos perdido el concepto de tragedia. Es que los valores morales y éticos hoy han transado a los valores económicos. Hoy todos los valores tienen un precio. O sea, yo puedo comprar tu amistad, puedo comprar tu lealtad, puedo comprar tu amor. Y entonces el poeta que se mataba por amor, el poeta que se suicidaba por un ideal, el poeta que, como el presidente Allende, que se daba un tiro en la cabeza. No, eso hoy día es muy raro, prácticamente no existe. Hoy día todo es desechable, las relaciones humanas, las relaciones entre padres e hijos, todo es desechable. Por lo tanto, este concepto de lo que hablaba de la pobreza, que en este sistema Walter Benjamin habla que los valores han sido trastocados y vendidos, los valores económicos han comido a los valores morales y éticos. Entonces, la tragedia prácticamente hoy en la actualidad no existe. Es muy difícil que un movimiento rebelde muera si no antes trance una salida pacífica, porque ya los intereses económicos los han convertido en narcoguerrilla, etcétera, 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 o entreguen las armas a cambio de algo, cosa que los antiguos no lo hacían, cosa que los antiguos enmasaban, se suicidaban, se mataban. No olvidemos Salammbô de Flaubert, que grafica magistralmente, o Numancia, del concepto de los iberos luchando contra Roma, o el concepto de las guerras napoleónicas, donde el pueblo salió a las calles los días 2 y 3 de mayo a luchar contra la invasión. Ese es el concepto de la tragedia, ese concepto que ahora no existe. No es que hayamos perdido ese concepto, es porque simplemente los valores económicos los han devorado. Bueno, continuamos después. Dale. Ya. ¿Te queda un minuto? Hola, niños.